Puro amor, hermanos, puro amor es lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo. Y aún así, dice la palabra de Dios, después de esto, sabiendo Jesús, después de todo lo que el Señor había dicho, estas 4 frases que hemos escuchado hoy, sabiendo que Jesús, que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Jesús colgado en esa cruz, en medio de tanta crueldad y sufrimiento extremo, tenía claridad en su mente, hermanos, y en su corazón también. Él tenía claridad de que tenía que terminar la tarea que el Padre le había encomendado, que es la redención de todos nosotros, y lo hizo. Veremos rápidamente dos implicaciones que esto nos lleva, el decir, el que estando ahí en la cruz, Cristo dijo, tengo sed, para cumplirlos. El primero es el cumplimiento de las Escrituras. Jesús tenía muy claro en su mente lo que las Escrituras decían sobre él, sobre todo en el Antiguo Testamento, más bien en el Antiguo Testamento, que era lo que estaba en ese momento. Es decir, que Jesús estaba consciente de lo que hacía y de lo que decía, a pesar de todo lo que ya tenía atrás de él, a pesar de estar ahí colgado en la cruz. Recordemos que Jesucristo es el centro de la Escritura. Eso es muy importante. Si recordamos cómo Jesús, después de la resurrección, se juntó con sus discípulos y les dijo, esto lo vemos en Lucas, no voy a pedir que lo pongan, escúchenlo. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía, le estaba diciendo a los discípulos, cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesucristo, el centro de toda la Escritura. Por eso Él tenía que cumplir con la Escritura. Y específicamente sobre esto que el Señor está cumpliendo las Escrituras, es que vamos a ver solamente dos salmos, uno que han mencionado y no nos pusimos de acuerdo, el Salmo 2, que es un salmo mesiánico. Si usted siguió el curso que estamos viendo los jueves acerca de la palabra de Dios, de libro por libro, cuando dijeron lo de los salmos, cuando hay un estudio de los salmos, se presenta al Mesías en su carácter divino, humano, en humildad y exaltación, en sufrimiento y gloria. Y hay 5 salmos mesiánicos que hablan acerca del sufrimiento de Cristo y de lo que iba a pasar Cristo. Y el Salmo número 22, que es uno que por ahí pusieron, pero no lo les voy a leer cómo dice la traducción de la lengua actual, que se llama así. El Salmo 22, versículo 15 dice, tengo reseca la garganta y pegada la lengua al paladar. Me dejaste tirado en el suelo como si ya estuviera muerto. Profecía cumplida, hermanos. Cabe mencionar que los salmos se escribieron de 500 a 1000 años antes de que esto pasara. El Salmo 69, otro salmo también mesiánico. Y también recordemos que David, que fue el que hizo estos salmos, es un tipo de Cristo, que también lo hemos estado estudiando durante todo este tiempo. El versículo 21 del Salmo 69 dice, y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Profecía cumplida, hermanos. Palabra cumplida del Señor. Es increíble, hermanos, cómo no solo las profecías generales que hablan acerca de Jesucristo se cumplieron tal cual, al pie de la letra. Es increíble de veras cómo cosas tan insignificantes, digamos en este caso, tan específicas, para que no se escuche minimizado, tan específicas como el hecho de que iba a tener sed, como el hecho de que le iban a dar vinagre, hermanos, se cumplieron después de 700, 800, 900 años. La probabilidad de cumplimiento de las profecías, si usted le dice a un matemático que qué probabilidad hay de que las profecías se cumplan después de 800 o de 900 años, son altísimas. Es más, 3 de las profecías que hablan acerca de su nacimiento, digamos, que hablan específicamente que nacería de una virgen, que iba a nacer en la ciudad de Belén, por ejemplo,
tienen la probabilidad de cumplirse de una en 1.200.000, dicen los matemáticos. Imagínense cosas tan específicas como el que iba a tener sed y como el que le iban a dar vinagre. Es una probabilidad de una en 1.000.000 elevado a la 10ª potencia, no sabría decirles, hermanos. Este es el Señor que cumplía ahí con esa profecía. Otro punto, hermanos, que vamos a ver es la humanidad de Jesús, como lo mencionó nuestro amado Alfredo en la narración. En este punto puedo comentarles que los gnósticos, ellos creen que el espíritu es el bueno y que la materia es mala o el cuerpo es malo. Entonces, para los gnósticos, Jesús nunca tuvo cuerpo. Lo que veíamos o lo que vieron en aquel tiempo era un fantasma para ellos. Entonces, si no tenía cuerpo, entonces Jesús no sufrió para ellos. Y muchos de nosotros también nos hemos encontrado con ese tipo de situaciones cuando nos dicen que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Se nos complica, de veras, es algo difícil de entenderlo. Pero hay muchas cosas que son difíciles de entender en la palabra de Dios, pero Cristo, el mismo Dios, nos da el Espíritu Santo para que las podamos entender y para que las podamos comprender mientras más estudiamos la palabra de Dios. El hecho de que Jesucristo tuviera sed estando en la cruz demuestra plenamente que se hizo hombre, hermanos. ¿Recuerdan aquel pasaje de Filipenses 2? Este debe de sabérselo de memoria muchos de ustedes, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra cosa, hermanos, debemos estar conscientes, como lo han estado narrando mis hermanos a través de la palabra de Dios y de la narración, casi un día completo de sufrimiento. La cronología de las últimas horas de Jesús comienza, yo creo que desde las 6 de la tarde que Él instituyó, los mandó a los discípulos a que prepararan lo de la cena. Seguramente ya estaba con un estrés que no sabía, porque les iba a decir, era la última vez que estaba con sus discípulos, todo lo que iba a enfrentar. Un día completo, hermanos, siendo martirizado, sin haber dormido, sin haber comido ni bebido seguramente, el calor abrasador de la hora en la que se desarrolló todo esto, uno de los meses más calurosos en aquella época, en ese tiempo. Es increíble todo lo que pasó con ese caminar desde Jerusalén hasta el Gólgota, todo lo que sufrió. El Señor hace esta declaración de debilidad humana propia de cualquiera de nosotros, hermanos. 100% hombre, cumpliendo lo que las profecías decían de Él. 100% hombre el Señor Jesús. Después de todo esto que sufrió, después de lo que nos narró nuestro hermano Israel, de una manera tajante y tan cruel como el Señor se vio despojado de su divinidad. 100% hombre, el eterno, lo que dice Juan 1, de que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, pero Él ya era desde antes, se hizo finito, se hizo caduco. ¿Qué habrá significado esto para Jesús? A pesar de todo el sufrimiento que ya tenía encima, dejar su divinidad. Pero como dice la Escritura, hermanos, esto era necesario. Esa es la gracia de nuestro Dios. Esa es la gracia por la que tú estás aquí. Esa es la gracia por la que tú viniste. Eso que el Señor hizo ahí, siendo un ser humano. Es interesante mencionar, ¿recuerdan cómo comenzó Jesús su ministerio? En el desierto, después de 40 días sin haber comido, lo comenzó teniendo hambre. Y termina su ministerio teniendo sed. Humanidad al 100% de Jesús. Jesús se hizo hombre para venir a salvarnos y estuvo sujeto a todas las limitaciones humanas que nosotros tenemos. Ese, hermanos, ese es nuestro Salvador. Ese es Jesús de Nazaret. Que Dios nos bendiga, hermanos.